Este es el tema. El tema es teoría del poblamiento de América. Entonces el tema de hoy. Voy a hacer más grande la diapositiva. Espérame, la voy a extender. Y de paso también voy a silenciar aquí para que solo se escuche bien y no haya interrupción. Entonces, cuando hablamos de las teorías del poblamiento de América, hay que empezar diciendo como introducción que los verdaderos descubridores de América fueron los primeros habitantes del continente. Nosotros siempre hablamos del descubrimiento de América y mencionamos la llegada de los españoles. Y sí, es un evento importantísimo en la historia de América, pero no es el descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque ya habían personas aquí, o sea, ya habían seres humanos. Si no hubiesen habido humanos, entonces sí podríamos decir los españoles descubrieron América. Pero no, ya habían humanos. Ciertamente ahí están los grupos étnicos. Hasta en Honduras ya habían humanos desde aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. ¿Y cómo se sabe eso? Pues los arqueólogos han encontrado restos fósiles, huesos petrificados de humanos en asentamientos aquí en Honduras de hace 10.000, 10.500 años. Lo han encontrado cerca de la Guayojoa, lo han encontrado en las playas de Cortés, lo han encontrado en Yarumela, en Olancho, en Comayagua. Entonces, en diferentes regiones de Honduras se han encontrado restos humanos prehistóricos. Entonces, ¿cómo llegaron esas personas a América? Pues hay diferentes teorías. Hay diferentes intentos de dar respuesta, ¿verdad? Para ello, antes, los mismos humanos que llegaron a América, al pasar el tiempo, se fueron olvidando de dónde venían. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, por ejemplo, la teoría científica de los antropólogos y los arqueólogos dice que los primeros humanos en llegar aquí a nuestro continente vinieron por el año 25.000 antes de Cristo. ¿Okay? Entonces pasaron miles de años ellos adaptándose, eran recolectores, eran nómadas, ellos andaban atrás de los animales que mataban para comer. Y no se preocupaban, pues así como nos preocupamos actualmente nosotros de describir nuestros orígenes y encontrar la historia de nuestros antepasados. No, ellos, esa información se iba perdiendo, se diluía, entonces lo que recurrían era a mitos para explicar su origen. Por ejemplo, los mayas, según lo que dice en el Popol Vuh, nosotros los seres humanos fuimos creados a partir del maíz. Así dicen los mayas. Entonces, para ellos, para los mayas, el ser humano lo crearon los dioses aquí en América, a través del maíz. ¿Okay? Esa es su respuesta, la que ellos tenían. Durante la colonización, cuando ya vinieron los españoles, se despertó siempre este interés por conocer el origen del hombre americano. Y las respuestas eran más que todo teológicas. Lo que decían los cristianos católicos de aquella época es que de alguna manera, algunos de los descendientes de Noé, probablemente Jafet, los descendientes de Jafet, vinieron y se regaron por todo el mundo, inclusive llegaron hasta América. No se sabía cómo, pero habían llegado los descendientes de Adán, de Noé, a América, según la teoría teológica propuesta por la iglesia, ¿verdad? En ese entonces. ¿Okay? Pero en el siglo XIX surge un científico llamado Charles Darwin que habla de la teoría de la evolución del hombre, que nosotros hemos venido evolucionando a partir de otros mamíferos llamados homínidos, que se parecen, son primos con los monos, con los orangutanes, con los gorilas, y que el humano ha venido evolucionando durante millones de años hasta volverse un humano como somos ahora. Entonces, según esa teoría de Charles Darwin, nosotros los seres humanos venimos de unos animales más primitivos y que hemos venido evolucionando y que hemos venido desarrollando un cerebro cada vez más avanzado hasta el cerebro actual que tenemos. ¿Okay? Pero que nuestro ser prehistórico no se preocupó por dejar registro de nada, porque no tenían ni escritura ni tenían dónde dejar esa información. Entonces, esto hasta ahora es que nosotros lo estamos redescubriendo a través de la ciencia.
Entonces se retomó, cuando Charles Darwin en el siglo XIX propone la teoría de la evolución del hombre, se retoma ese problema de tratar de explicar cómo llegaron los primeros humanos a América. Y se originaron varias teorías al respecto. ¿Okay? Una de esas teorías es la teoría del austriaco Alex Erdlicka. Así como está ahí, como se escribe, que aquí no lleva ninguna vocal, así escribe el nombre de él. Este señor habla de que es la más aceptada actualmente esta teoría. Dice que los amerindios, descendientes de grupos de cazadores recolectores de origen siberiano, pasaron a través del estrecho de Bering, que une Rusia, la península de Kamchatka, con Alaska. ¿Y por qué? Si hay un montón de agua en medio. Porque en aquel entonces, en el Pleistoceno, todavía había un montón de hielo y se podía pasar caminando a través del hielo desde Rusia, lo que actualmente es Rusia, hasta América. Entonces dice que estas personas de origen mongoloide, siberiano, iban atrás de mamuts. Ellos los cazaban y se movían según se movían los animales. Iban atrás de los mamuts y estos mamuts iban avanzando y avanzando hasta que cruzaron a América y el humano atrás de ellos terminó cruzando también. Y una vez que cruzaron, vieron que había un montón de hielo ahí y entonces buscaron cada vez irse más al sur para encontrar unas temperaturas más cálidas y para poder vivir mejor. Entonces el humano fue descendiendo, llegando hasta México, Centroamérica y así sucesivamente fue poblando América. Pero pasaron primeramente por el estrecho de Bering, que es esta zona que está aquí, en este mapita que yo les estoy dando. ¿Okay? Por ahí. Esa es la teoría más aceptada actualmente. También se creó una teoría llamada la teoría australiana por un arqueólogo llamado Antonio Méndez Correa, que él decía que la ruta australiana aseguraba que en pequeñas balsas los primeros pobladores de América viajaron hasta llegar a Tasmania, la isla de Auckland y la Antártida. O sea que de aquí salieron los que llegaron a América del Sur, viajando en canoas pequeñas desde Australia para Nueva Zelanda y para estas otras islitas más pequeñas que hay hacia el sur, llegaron hasta la Antártida y la Antártida hasta Sudamérica. Habrían arribado a la Tierra del Fuego que queda en la punta ahí de Sudamérica y más adelante a poblar la Patagonia. Esta teoría no tiene tanto sustento científico, no tiene tanta base, ni hay evidencias arqueológicas ahí de restos de humanos en la Antártida de esa época que han cruzado por ahí. Entonces fue una teoría interesante que se le ocurrió a esta persona, pero a la hora de tratar de corroborar esa hipótesis, pues no se ha podido. La otra teoría es la teoría oceánica, que es del antropólogo francés Paul Rivet. Él lo que dice es que el origen del hombre americano es múltiple y la población americana se llevó a cabo por oleadas migratorias, denominada de acuerdo a sus lugares de procedencia. Por ejemplo, los mongoloides, que fueron los que llegaron por el estrecho de Bering, está aquí en el mapita aquí arriba. Otra serían los que llegaron por el Océano Pacífico desde las islas polinesias, que estamos hablando de estas islas que están aquí en el sudeste asiático, que llegarían en balsas poco a poco hasta Sudamérica, ¿verdad? Porque hay un montón de islas. Todo el continente de Oceanía es un montón de islas. Entonces, llegando de isla en isla, terminaron llegando a América. Y de origen de melanesio y polinesio, ¿verdad? Otros navegantes salieron de aquí de Australia y terminaron llegando a América. Esas serían, como quien dice, la teoría oceánica, que trata de retomar las tres teorías y decir las tres están en lo correcto, solo que fue en diferentes momentos. Primero estos, luego estos y luego estos. ¿Okay? Entonces esas serían las tres teorías. Como conclusión, la primera migración de humanos al continente americano estuvo compuesto por grupos nómadas. O sea, nómadas porque ellos no tenían casa. Ellos no construían casas para vivir en un solo lugar. Construían chozas para sobrevivir del frío y de la tempestad, de la lluvia. Pero cuando miraban que ya no habían animales que comer, seguían a los animales porque los animales también emigran. Y entonces no necesitaban una casa grande ni una casa cómoda porque ellos tenían que estarse moviendo, eran nómadas. Y como se dedicaban a la caza, a la pesca,
pues ellos recolectaban esto y a medida que se terminaba iban avanzando. Los obligaba la situación a avanzar. Viajaron entonces, desde lo que actualmente es Alaska, buscando cada vez regiones con temperatura más cálida, dirigiéndose hacia el sur, ¿verdad? Llegando poco a poco a ocupar el continente. Entonces, el ser humano, como conclusión, el ser humano americano no es originario de América, llegó a América, pero no evolucionó en América. El ser humano evolucionó en África y de África emigró al resto del mundo. Siguió evolucionando, ¿verdad? Pero en sí, el ser humano salió originalmente de África. Llegó a América aproximadamente en el 25,000, el 30,000 antes de Cristo, a Honduras en el 10,000, 11,000 antes de Cristo, y gradualmente fue evolucionando hasta crear civilizaciones, así como la civilización maya, que ya tenían escritura, ya tenían arte, astronomía, conocimientos de matemática, etc. Pero eso es gradual, tienen que pasar miles de años para que el humano vaya avanzando de esa manera. ¿Y esto en qué se basa? En evidencias arqueológicas, en evidencias que los paleontólogos han encontrado huesos de animales, también de los animales que se comían, de los mamuts. Incluso aquí en Honduras encontraron un colmillo de mamut, aquí en Tegucigalpa. Entonces, no es una idea descabellada, es una idea que tiene base. Ahora, la tarea para ustedes, la asignación, es elaborar en su cuaderno el cuadro comparativo de estas tres teorías del hombre americano. Van a poner la teoría de Paul Rivet, la teoría de Erdlicka y la teoría de Antonio. Las tres teorías, la teoría del estrecho de Bering, la teoría de oceánica y la teoría australiana. Entonces ustedes van a ponerla, la van a definir ahí, en un pequeño cuadro comparativo. Y después, porque esto vale 5 puntos cada uno, van a dibujar el mapa de América y van a poner las rutas migratorias que llegaron los primeros. Este mapita lo van a hacer en su cuaderno. ¿Tienen alguna duda? Ahorita les voy a habilitar los micrófonos por si tienen alguna duda. Solo denme un chancecito. Denme un chancecito.